Hasta aquí la respuesta que da la historia. Nosotros agregaremos lo siguiente, y esto hay que afirmarlo. Los mitos son efectivamente la expresión actual de los antiguos dioses desvalorizados. Claro que para comprender esta afirmación en toda su profundidad, hay que recurrir a conceptos de la psicología analítica de Carl Gustav Jung, los que aseguran que un mito antiguo sobrevive como contenido inconsciente de la psique colectiva. En el libro cuarto se desarrolla extensamente este tema y se define la palabra mito para un dios muerto o desvalorizado y mito con mayúscula para un dios dominante o activo. Pero lo importante ahora es tener presente que, según esa teoría, los dioses no mueren realmente, sino que su desaparición, su invisibilidad, obedece a que se han incorporado al inconsciente colectivo de sus cultores, perdiéndose de vista momentánea o definitivamente. En este sentido, el mito se identifica con cierto tipo de arquetipos colectivos, es decir, comunes a toda una raza, cuyos caracteres son heredados y constituyen un contenido inconsciente de la psique humana. No debe creerse que este concepto psicológico implica la invalidación para que el dios actúe exteriormente, de manera psicoidea, tal como nos informa la tradición que actúan todos los dioses. Existe un contacto entre el inconsciente colectivo o personal y un inconsciente colectivo universal, que es la misma sustancia del demiurgo, el plano donde él ha depositado los arquetipos de su creación. Por una interacción operada directamente en el inconsciente profundo del hombre, se efectúa la nivelación o igualación que hace de un mito con minúscula un mito con mayúscula, es decir, el proceso por el cual una estructura pasiva, el mito con minúscula, se transforma en una entidad dominante, el mito con mayúscula, alimentada con energía, libido, sustraída de la psique. Esta importante cuestión también será estudiada con profundidad en el libro cuarto. Los mitos con minúscula están siempre presentes en todos los pueblos y en todas las circunstancias. Su pasividad no significa que hayan muerto, pues podrían resucitar y tornarse nuevamente dioses, como de hecho ha ocurrido muchas veces, según sea la conveniencia del demiurgo, ya que los dioses son, como ya se habrá notado, expresiones de sus arquetipos psicoideos. No entraremos a detallar el plan del demiurgo y a explicar la necesidad que tiene él de proyectar arquetipos Manú sobre la humanidad para dirigir la evolución de la vida y de la forma. Solo agregaremos que un Manú, la idea de una raza, es el arquetipo colectivo psicoideo dominante, el dios de una edad. Pero un Manú, conviene no olvidarlo nunca, es un desdoblamiento del propio demiurgo, una apariencia divina carente de individualidad. Si parece un dios, es porque el período de su desenvolvimiento es demasiado extenso para que sea apreciable por un espíritu encarnado, encadenado a un periodo vital incompatiblemente corto. Por último, un Manú se despliega en una jerarquía de entes intermediarios, quienes reciben la misión de llevar adelante ciertas partes del plan. Estos entes, junto con algunos miembros de la evolución débica, y los Pasú, evolucionados o adeptos, integran la jerarquía blanca de los Siddhas traidores. Valiéndonos de estos conceptos podemos ahora redefinir, en términos modernos, la antigua idea de la edad. Vayamos de menor a mayor. Letra A. Cualquier circunstancia histórica es la conjunción de la humanidad y ciertos arquetipos a los cuales ella se subordina, evolucionando hacia su perfección. También, letra B. Una era histórica es la conjunción de una comunidad cultural y de un dios al cual ella se subordina y a cuya voluntad obedece. O, expresado en conceptos modernos, una era histórica es la conjunción de una comunidad cultural
y de un arquetipo colectivo al cual ella se subordina y hacia cuya concreción evoluciona su cultura. Por último, letra C. Una edad histórica es la conjunción de la humanidad durante tal periodo y de un arquetipo Manú, al cual ella se subordina evolucionando hacia su perfección. En esta definición, el concepto de arquetipo Manú involucra a toda la jerarquía que participa del plan. Estas definiciones pueden provocar una duda que aclararemos de inmediato. El interrogante sería el siguiente. Si hemos rechazado el concepto moderno de edad por considerarlo concebido sinárquicamente a partir de premisas culturales preeminentes, ¿qué sentido tiene ahora revalorar el concepto antiguo si él mismo expresa que una edad es la duración de un arquetipo Manú encarnado por el demiurgo? ¿No estamos nuevamente en terreno enemigo? Tales objeciones tienen fundamento y por eso vale la pena aclarar que, si bien ambos conceptos de edad son insuficientes y sinárquicos, el antiguo, aunque haga referencia al Manú, no servirá para explicar el también antiguo concepto de Kali Yuga. Porque, vale la pena afirmarlo, Kali Yuga sí es una idea hiperbórea, sobre la cual se han vertido montañas de opiniones confusas y a la que tendremos que redefinir con el fin de revelar o aproximar a su misterio y tornarla inteligible para una mentalidad moderna. La ventaja conceptual que suponen las definiciones A, B y C con respecto a los dogmas de la historiología oficial radica fundamentalmente en que tales definiciones permiten enfrentarse al hecho histórico considerado en su integridad ontológica, mientras que el mismo hecho, descrito según las pautas oficiales, resulta inevitablemente mutilado en sus raíces metafísicas. Nos interesa que esta diferencia sea claramente advertida antes de profundizar en el significado de las definiciones A, B y C, y por eso vamos a señalar ahora la causa principal por la que las descripciones oficiales del hecho histórico son insuficientes y parciales. Podemos adelantar que dicha causa procede de la confusión entre hecho histórico y hecho natural, pero, como tal confusión se debe a un caso típico de ceguera noceológica, establecer la distinción entre ambos conceptos requerirá una larga explicación. Es presumible que el mayor error cometido por un historiador sea el de no distinguir que un hecho histórico es categóricamente distinto de uno que ocurriese, por ejemplo, en una selva remota, teniendo como protagonistas a miembros del reino animal, tal como una escena de lucha entre dos leones. La pelea, con todo el dramatismo que pueda entrañar para un observador sensible, es un hecho natural que ha sucedido con indiferencia por la existencia humana y que se desarrolla a impulsos de una dinámica que le es propia. El motor de esa dinámica no puede ser evidente para el hombre por ser exclusivo del hecho natural, por estar circunscrito al ámbito de su efectividad. Ni aún interviniendo en la escena se consigue más que perturbar las fuerzas y que, en un esfuerzo por restablecer su desarrollo natural, la dinámica del hecho reaccione contra la intromisión. Puede ocurrir que los leones se devoren al observador y luego prosigan con su combate, o que éste destruya con un arma a los protagonistas, o mil variantes intermedias, pero jamás se logrará formar parte de la escena. El hombre siempre será ajeno al hecho natural y, por lo tanto, jamás podrá llegar a conocerlo totalmente. Esta infranqueable barrera noceológica obliga a que un hecho natural sea descrito a partir de la imagen que el hombre perciba en su carácter de observador puro. Desde esa distancia es inevitable el trato con apariencias o aspectos parciales del hecho y por eso es, hasta cierto punto, lícito agotar los esfuerzos metodológicos que conduzcan a una descripción lo más completa posible del hecho natural.
Es lo que hace la ciencia cuando se propone aumentar el conocimiento disponible sobre un fenómeno. Primero lo somete a observación, tratando de abarcar todos los aspectos posibles, descomponiendo, inclusive, estos aspectos para llegar a su constitución cualitativa y proceder a su descripción. Si los sentidos resultan insuficientes, es decir, si el fenómeno rebasa el marco sensorial, la técnica permitirá diseñar los instrumentos que amplíen el marco espectral de observación y alcancen aquellos límites más lejanos de la realidad del fenómeno. Finalmente, se reúne toda la información obtenida y se la interpreta elaborando una teoría, la cual, dado el proceso de desintegración a que se sometió el fenómeno, y teniendo en cuenta que gran parte del mismo ha de haber escapado a la observación, será siempre impotente para presentar una explicación integral, que permita comprender el fenómeno en su totalidad. Por supuesto, en una civilización donde la ciencia procede de este modo, hombre y fenómeno constituyen realidades opuestas. Y aunque aquel consiga obtener tanto conocimiento de éste como para elaborar teorías, y aunque éstas resulten suficientes para desarrollar tecnologías, la brecha nociológica no solo continúa abierta, tal como estaba cuando el fenómeno se sometió a observación por primera vez, sino que amenaza con ser cada vez mayor debido al dogmatismo con que se afirman las mentadas teorías sin tener en cuenta sus errores y desviaciones. Pero ese es otro problema. Los fenómenos o los hechos naturales son investigados con el mismo método científico y descritos en teorías que, según hemos visto, son insuficientes para abarcar su realidad completa. Por este motivo, de un hecho natural, solo podemos conocer algunos aspectos parciales, su apariencia, y no hay razón para preocuparse demasiado por ello. Pero distinto es el caso del hecho histórico, en el cual el hombre no solo participa como protagonista, sino que, fundamentalmente, constituye su soporte concreto. Aquí, el hombre no es ajeno, y por eso no es lícito que emplee el mismo método con el cual observa los hechos naturales para contemplar una realidad en la cual él se halla inserto como actor inmediato. Si tal cosa se hace, y de hecho se hace en la historiografía oficial, significa que se ha tomado una falsa distancia con la ilusión de convertir en objeto bajo observación un hecho del cual se es inevitable sujeto. Pero si la teoría de un hecho natural consigue las más de las veces desviarnos de la verdad del hecho que trata de explicar, la teoría de un hecho histórico, elaborada sin atender a estas objeciones, puede conducirnos a las antípodas de su verdad. Podremos comprobar esta última sospecha profundizando ahora, en este sentido, nuestras conclusiones expuestas en el parágrafo 4 sobre las edades de la historia oficial. En primer lugar, en una edad oficial se describen los hechos históricos, destacados de acuerdo con la eminencia que hayan tenido para el historiador, presentándolos como acontecimientos accidentales cuya única determinación, si se sugiere alguna, obedece a causas puramente físicas. Si un hecho histórico guarda alguna relación con otro, se afirma que su nexo consiste en ciertas variables dinámicas: la economía, la lucha de clases, la religión, la guerra, el movimiento dialéctico, etc., completamente exteriores e inconsistentes para justificar por sí mismas el génesis y evolución del hecho. Se ignora aquí, como en el caso de las investigaciones científicas de fenómenos, la relación estructural que guarda el aspecto descrito con el resto de los elementos que integran la totalidad del hecho. La historia oficial
Al afirmarse sobre algunos elementos particulares de dicha estructura, la variable tal o cual solo puede exponer aspectos parciales de los hechos verdaderos, imágenes aparentes tras las cuales se oculta la verdad de lo acontecido. Al operar de ese modo, un hecho histórico o una era nos son presentados desde su lado más evidente, la apariencia, o sea, más grosero y material, afirmando como causas eficientes de su determinación algunas de las famosas variables dinámicas, lo que solo puede hacerse a costa de cercenar las extensiones metafísicas que posee todo hecho histórico de acuerdo a la definición A. Veamos un ejemplo de esta obcecación racionalista. De nada ha valido que el mismo Alejandro Magno declarara que iniciaba la conquista del mundo por consejo de Zeus. Para el historiador moderno, Alejandro, miembro de la especie humana y de la civilización griega, perteneció a la clase de los militares, al género de los conquistadores y al grupo de los creyentes. Zeus, por otra parte, es tan solo una deidad que integra el conjunto de los mitos griegos. Si reflexionamos sobre la actitud científica adoptada al presentar un hecho histórico clasificado por partes, comprobaremos que él mismo ha sido tomado como objeto de observación y por lo tanto confundido con un hecho natural, tal como un eclipse o la migración anual de las golondrinas. Es decir, con sucesos de cuyas determinaciones el hombre está absolutamente excluido. Sigamos los pasos que ha dado el historiador moderno. Primero se encuadra un hecho de la vida de Alejandro Magno, su decisión de conquistar el mundo a instancias de Zeus. En la categoría de los casus belli, casus dementiae. Luego se procede a desintegrarlos separando sus partes a las que se clasificará una por una de acuerdo a pautas racionalistas, encasillándolas en conjuntos, clases, grupos, etc. Finalmente, se reconstruye el hecho en base a aquellas partes que el criterio oficial considera más importantes o representativas. Se elabora una auténtica teoría y se presenta al público para su consumo. Tal como anunciamos, se comprueba que luego de la operación historiográfica, solo se nos muestra un aspecto parcial del fenómeno. Pero este aspecto es el más mísero porque describe al hecho desconectado de su motor metafísico, Zeus, quien en el siglo IV a.C. era un arquetipo dominante, un dios, y no un mero mito con minúscula. Hemos demostrado la insuficiencia de los métodos modernos, racionalistas, aplicados a la interpretación del hecho histórico, y hemos denunciado el error que se comete al proceder a desintegrarlo analíticamente y a integrarlo por síntesis racional. La investigación del hecho histórico se encara del mismo modo por objetivo con que se tratan los hechos naturales. Pero el hecho histórico no es, como los hechos naturales, la presencia objetiva de un proceso evolutivo a cuyo desenvolvimiento el hombre solo puede asistir en calidad de observador. En el hecho histórico, aun en aquellos que hayan ocurrido hace miles de años, el hombre, de cualquier época, es siempre sujeto, porque el hecho histórico es, ante todo, un hecho cultural. Esta identidad es tremendamente importante, pues fundamenta la superioridad de las definiciones A, B y C sobre el concepto moderno de edad, basado en el análisis racional de los hechos históricos. Lo comprobaremos en cuanto definamos qué debe entenderse por cultura y hecho cultural. Recordemos la conclusión séptima de la alegoría sobre el prisionero, el yo del Viria perdido, que ya habíamos visto en el capítulo anterior. Séptimo. Letra C. La prisión es análoga a la cultura.
También, ciertas partes de la prisión, murallas, fosos, puentes, etc., son análogos a ciertas partes de la cultura, esto es, las premisas culturales preeminentes. Comentario. Téngase presente que, en la alegoría, tanto los guardianes como la prisión son intermediarios entre el prisionero y el mundo exterior. Pero los guardianes son intermediarios dinámicos, análogamente a la razón en el Viria perdido, en tanto que la prisión es intermediario estático, análogamente a la cultura en el Viria perdido. Por otra parte, en la conclusión octava se afirmaba lo siguiente. Octavo, letra C. El mundo exterior, más allá de la prisión, es análogo al mundo exterior, más allá de la estructura cultural que sujeta al yo en el Viria perdido. De estas conclusiones analógicas se desprende la siguiente definición. La cultura es un mundo intermediario entre el yo y la realidad exterior. Pero este mundo rodea de tal manera al yo que, salvo el centro viril, todos los caminos hacia la realidad exterior deben atravesarlo inevitablemente. La cultura verdaderamente aprisiona al yo dentro de las fronteras de su entorno. Profundicemos un poco más en esta definición general de la cultura como mundo intermediario. En primer lugar, este mundo intermediario tiene claro origen biológico, pues es evidente que entre toda la realidad exterior y el yo se interpone siempre la estructura del sistema nervioso, neurofisiológica. Pero la cultura, como la prisión de la alegoría, es una estructura estática interna, cuyos elementos son las premisas culturales preeminentes. Tales elementos están enlazados rígidamente entre sí por estar registrados en la memoria del cerebro y sometidos a los mecanismos neurológicos de interacción. De este modo viene a existir una relación biunívoca entre la cultura y la estructura del cerebro, o, en otras palabras, entre la estructura cultural y la estructura del cerebro existe una correspondencia biunívoca. Ahora bien, la estructura del cerebro posee mecanismos neurológicos capaces de establecer caminos bioeléctricos en la compleja red celular, mecanismos que constituyen el modo de funcionar del cerebro y que son similares en todos los seres humanos. Aquí no caben dudas, pues, la posibilidad del entendimiento entre los hombres, la comunicación, consiste básicamente en la similaridad estructural del cerebro que poseen todos los miembros de la especie humana. De la comunicación se deriva la cultura como hecho colectivo, que es un segundo grado de la cultura, de acuerdo a la definición que hemos dado de ella como mundo intermediario individual. Antes que el yo exista, ya está el cuerpo físico, y cuando el yo se extingue, aún está el cuerpo físico. Por lo tanto, primero es el cuerpo físico y luego el yo. O, con más precisión, en primer lugar aparece la estructura del cerebro y luego el yo. Puede decirse, entonces, que, aunque hay una correspondencia biunívoca entre ambas, la estructura biológica del cerebro soporta la estructura cultural y ésta constituye el ámbito del yo, su entorno o prisión. Por eso, la infinidad de caminos bioeléctricos que existen en la estructura cerebral deben tener su correspondencia con una infinidad de caminos equivalentes de la estructura cultural, caminos de los que no podrá apartarse jamás el yo, y que lo condicionan noseológicamente. El yo es la conciencia presente, y como tal, mantiene un contacto permanente con la estructura cultural que lo entorna, pero este contacto solo puede realizarse siguiendo los recorridos posibles
que determina la correspondencia con los caminos de la red celular del cerebro. En la estructura cultural, los caminos se dan sobre los elementos de la misma. Vale la pena que preguntemos de una vez, ¿qué cosas son los elementos de la estructura cultural? Aserciones. Entonces, la cultura consiste también en infinitas aserciones, enlazadas entre sí de manera tal que conforman una estructura estática. Vale la pena aclarar que estático es el estado estable de la estructura cultural, lo que de ningún modo significa que tal estado no pueda ser modificado. De hecho, la formación de la cultura a lo largo de la vida supone el agregado permanente de nuevas aserciones o el reemplazo de unas por otras. Pero en esos casos se trata de estados de perturbación, tras los cuales la estructura cultural vuelve a su estado estable, es decir, estático. El error de creer que existe una cultura viva o dinámica proviene de no advertir que la cultura solo puede ser interior, tal como la consideramos aquí, y de confundir, en consecuencia, a los objetos culturales exteriores con la cultura misma. No está de más repetir que los objetos exteriores, aun aquellos producidos por el hombre, tales como un tenedor o una ciudad, no significan nada fuera de él, y que si la humanidad desapareciese, todos los objetos que utiliza el hombre dejarían de ser culturales. Por eso resulta ridículo hablar de culturas muertas o vivas al referirse a los rastros exteriores que dejan las comunidades humanas en su paso por la historia, o la prehistoria, como gustan llamar pomposamente los intelectuales a la época en que el hombre poseía pureza sanguínea y no escribía. Hay una sola cultura y es estructural, estática e interior. Y existen objetos culturales exteriores, utilitarios o estéticos, que tienen un significado para el hombre que los produce y emplea y que quizá tenga otro sentido para los hombres futuros que los encuentren y observen. Pero el conjunto de todos los objetos culturales de una comunidad humana no constituye su cultura. No viven ni mueren. Acompañan a esta mientras exista y varían si ella evoluciona o permanecen estables si la comunidad se estanca o muere. Por sí mismos los objetos no dicen nada y por eso cuando un arqueólogo desentierra una aldea de una comunidad desconocida, debe destinar parte de su propia estructura cultural para reproducir interiormente la cultura de los hombres que la habitaron. Y esta reproducción, de acuerdo a la distancia que guarde con sus propias premisas culturales, puede o no modificar las aserciones estructuradas de su cultura. No olvidemos que en el contacto transcultural entre pueblos diferentes ocurren modificaciones recíprocas, como Grecia-Roma, España-México, etc. Así es que una cantidad de objetos culturales enterrados jamás puede ser una cultura muerta, si los hombres se ocupan de ellos. Y tampoco pueden ser tratados como objetos de observación, a la manera de los objetos naturales, pretendiendo desligarse de su sentido humano, sentido que ha sido restituido de algún modo desde el momento que se ha fijado la atención en ellos. Por el mismo motivo no es posible objetivar un hecho histórico recurriendo al artificio de declarar que pertenece al pasado, y por eso no nos incluye como sujetos, puesto que los caminos que recorre el yo en la estructura cultural para comprender el hecho hacen de éste una vivencia actual que nos afecta y condiciona. Puede ser que una insuficiente comprensión del hecho histórico cambie su sentido original, su verdad. Es algo que ocurrirá indefectiblemente, en alguna medida, debido a la influencia de las premisas culturales preeminentes. Pero el hecho histórico siempre nos afectará en su carácter de hecho cultural, de factura humana, y como tal nos involucrará como sujetos de su trama desde el mismo momento que reflexionemos en él. Volveremos sobre el doble carácter de hecho histórico y cultural.
Existe una confusión, entonces, entre los objetos culturales y la cultura misma, que lleva a muchos a afirmar que esta es dinámica. Tal confusión se agudiza cuando los observadores atienden al movimiento que los hombres imprimen a los objetos o al intercambio de información que se efectúa entre dos interlocutores, el cual se toma como otro tipo de movimiento. Contra estos errores diremos por última vez que las variaciones que experimentan los objetos culturales son efectivamente expresión de la cultura, pero la expresión externa, concreta, producida por un cuerpo físico humano guiado desde una estructura cultural estática e interna. En cuanto al intercambio cultural, el movimiento es el siguiente. El profesor A dice: el dodo se ha extinguido. La frase acústica recorre el espacio y penetra en la esfera sensorial del alumno B, siendo transducida neurológicamente como una información bioeléctrica que afecta las funciones del cerebro. Las funciones cerebrales distribuyen esta información, inaugurando un camino particular en su estructura celular. Este camino se corresponde biunívocamente con otro camino equivalente en la estructura cultural y se establece una premisa cultural preeminente, que en este caso es una aserción simple. Ha habido aquí, si la frase fue escuchada por primera vez, una modificación de la estructura cultural, en rigor, una expansión, pero una vez que la aserción ha quedado estructurada, la propia estructura permanece estática en tanto no aparezca una nueva aserción. De allí en adelante, cuando el alumno B vuelva a oír la frase "el dodo se ha extinguido", una función pura del cerebro, la razón, identificará por comparación el antiguo camino y una señal de reconocimiento alertará al yo de que tal aserción pertenece a la estructura cultural y le revelará, en la medida de su interés, la ubicación y las interrelaciones que guarda con otras aserciones. Hay que preguntar ahora, ¿qué relación guarda la razón con el yo? Vayamos por partes. Definimos en el capítulo anterior a la razón como un operador que relaciona distintos elementos de acuerdo a una cierta lógica. El operador es hereditario. La lógica, es decir, el modo convenido de operar, es cultural. Depende de reglas y principios sociales, éticos, morales, religiosos, etc., y se halla muy ligada a la estructura lingüística propia, al idioma natal. Profundicemos un poco más en esta primera definición. Atribuimos antes una primacía temporal al cuerpo físico por sobre el yo. Antes que el yo exista, ya está el cuerpo físico, y cuando el yo se extingue, aún está el cuerpo físico. Debemos advertir ahora que lo mismo no ocurre con la razón, sino que, por el contrario, ésta acompaña al nacimiento y desaparición del yo. Por la aparición simultánea de ambos sujetos, es común el error de identificarlos entre sí debido a la dificultad para efectuar su distinción. Se habla así de conciencia racional o de razón consciente, fusionando impropiamente a dos miembros de diferentes estructuras. Nosotros hemos salvado esta dificultad al establecer de entrada la distinción entre el yo como conciencia presente y la razón como operador funcional, sin olvidar la solidaridad con que actúan ambos sujetos. Para comprender de manera sencilla la relación entre el yo y la razón, nos seguiremos refiriendo al modelo de estructura cultural utilizado hasta aquí, estableciendo algunas analogías reveladoras. Comencemos por precisar los ámbitos de referencia. Entendemos por razón a una función superior del cerebro cuya operación se caracteriza por interrelacionar bioeléctricamente ciertos elementos de su estructura celular. El ámbito concreto de la razón es, entonces, la estructura celular del cerebro. En el pasú, o viria perdido, es normal que el pensamiento se construya con elementos culturales debido a que la conciencia se halla orientada hacia el mundo exterior y todas sus referencias proceden de este. El ámbito del yo, en el pasú, o viria perdido,
o sea, en seres que participan del plan evolutivo del demiurgo, es la estructura cultural, la cual consiste en una infinidad de aserciones. Hay que tener presente que la estructura cultural no constituye todo el horizonte del yo, y que es posible separar y aún desconectar completamente a la conciencia cognoscitiva de la determinación racional, tal como propone la gnosis. Normalmente, entonces, el yo se halla ligado solidariamente a la razón, actuando cada uno en su estructura. Sin embargo, se cumple una orden procesal durante el acto del pensar racional, del yo a la razón y de la razón al yo, nunca al revés. Se trata, por supuesto, de un mecanismo al que hay que conocer muy bien antes de intentar evitar su acción, pero al que no resulta difícil explicar. Ante todo, digamos que es el modo que asume la conciencia al pensar lo que llama a la razón y motiva mi respuesta, la que siempre acaba por determinar la forma del pensamiento, tornando razonable cualquier idea. Esto sucede así porque la razón responde a la interrogación. Pero no nos referiremos aquí a una cuestión lógica, pues la lógica es dominio de la razón e interviene a posteriori de toda reflexión. La interrogación a que aludimos es simplemente un movimiento de la conciencia, aquel movimiento efectuado por el yo para conocer, entender o comprender cualquier objeto ideal. En el estado mental de Pasú o Viria perdido, la razón responde casi a todos los movimientos producidos en la conciencia, y por eso la inteligencia de cualquier orden de ideas tiende siempre a ser racional. Vistas las cosas desde este punto de vista, el proceso sería el siguiente. Frente a un objeto ideal se genera un movimiento cognoscitivo del yo. Dicho movimiento es interpretado como una interrogación formal por la razón, la cual establece instantáneamente una interconexión bioeléctrica en la estructura celular del cerebro como respuesta solidaria. Esta interconexión particular, por la relación biunívoca entre estructuras, se transfiere a la estructura cultural, a donde se plasma topológicamente sobre sus elementos, aserciones. Queda así formalizada una ruta lógica que, recorrida por el yo, constituye la inteligencia misma del objeto ideal considerado. Por supuesto que tal inteligencia es completamente racional, dado que ha sido construida en función de las aserciones culturales, por sus relaciones lógicas, y por eso su expresión, el conocimiento del objeto, será puramente conceptual. La razón, como una sombra, sigue al yo en todos sus movimientos e intenta formalizar lógicamente su actividad. Análogamente a los guardianes de la prisión, ella es una intermediaria entre el yo y el mundo exterior. Pero, según la conclusión séptima, la razón es intermediaria dinámica, en tanto que la estructura cultural es intermediaria estática. La conciencia, al estar orientada hacia el mundo exterior por la mecánica del proceso cognoscitivo racional, se sitúa en un mundo intermediario al que llamamos cultura, donde todos los objetos de conocimiento están construidos lógicamente y son una mera aproximación racional de los objetos reales que representan. La manera de librarse del yugo de la razón no consiste en evitar todo movimiento psíquico, con el fin de eludir la respuesta racional, tal como proponen los sistemas contemplativos, sino en quitar la atención del mundo exterior y reorientarla hacia un nuevo centro, desde el cual el conocimiento se obtenga directamente del objeto, por revelación gnóstica. La sabiduría hiperbórea afirma que la interrogación es el peor error estratégico del Viria y recomienda emplear en su reemplazo el principio gnóstico: conocer es recordar. Quien interroga habilita la razón para que lo confunda con su respuesta engañosa. En cambio, quien dispone el espíritu para recordar puede llegar a saberlo todo por revelación inmediata, dado que la verdad ya está en sí mismo.
La estructura cultural se halla inmersa en la psique como parte de los estratos inconscientes. Ciertas partes de ella emergen a la conciencia, se enfrentan al yo como producto de la actividad racional. Estas partes, que modifican notablemente e inevitablemente toda idea que sea objeto de la interrogación o del movimiento del yo, son construcciones racionales elaboradas a partir de los elementos de la estructura cultural. Y estos elementos son, según hemos dicho, aserciones. Pero tales aserciones no están codificadas según un lenguaje gramatical, sino que su naturaleza es simbólica y constituye, justamente, el origen de todo el lenguaje. Haciendo una gran simplificación, podemos considerar que las aserciones simbólicas pueden dividirse en dos grupos: una inmensidad de aserciones compuestas y una pequeña cantidad de aserciones simples o arquetipos. Las aserciones simples son símbolos arquetípicos o principios matemáticos que intervienen en la composición de muchas de las aserciones compuestas. Y he aquí algo que queríamos señalar. Durante el aprendizaje cultural, las aserciones simples son descubiertas, pues son hereditarias, en tanto que las aserciones compuestas son creadas racionalmente o conformadas en referencia a objetos exteriores. Es así que, en potencia, la estructura cultural está presente desde el principio de la existencia del yo, pues, a partir de unas pocas aserciones simples, la razón es capaz de reconstruir toda la formidable trama de las aserciones compuestas. La cárcel laberinto que sujeta al yo adquiere proporciones gigantescas, que dejan bien atrás la prisión de la alegoría, considerando las infinitas aserciones en que se puede conformar una cultura. Sin embargo, el hombre rara vez sospecha el enorme edificio sobre el que se desplaza su conciencia cuando recorre un trayecto determinado por la razón como fórmula para conocer una cosa, trayecto que, por otra parte, es vivenciado como el conocimiento mismo de la cosa o confundido con la cosa en sí. Debemos destacar por último que el proceso cognoscitivo racional que hemos expuesto hasta aquí impide la aprehensión completa de cualquier hecho natural o fenómeno, dado que, del mismo, el yo solo obtendrá una reconstrucción cultural, o sea, una síntesis racional. En la mayor parte de los casos el proceso se desarrolla inconscientemente y nos advierte que el yo está tratando con imágenes sintéticas, conformadas arquetípicamente por las aserciones de la estructura cultural, que solo guardan una relativa semejanza con el objeto de referencia. Pero cuando se intenta investigar un hecho natural, por ejemplo, un fenómeno, entonces las dificultades saltan a la vista y se torna evidente la insuficiencia racional. Parte de estas dificultades ya han sido consideradas. Ahora completamos el concepto. La razón conoce por un proceso dialéctico. Sus medios son el análisis y la síntesis, o sea, la descomposición y la reconstrucción del objeto bajo observación. Por muchos motivos, que sería largo expresar aquí, entre los que se cuentan la insuficiencia sensorial y un deficiente desarrollo de la estructura cultural, la razón actúa con mayor precisión en la descomposición que en la recomposición. Ya hemos criticado la descripción cualitativa y la hemos calificado como insuficiente para aprehender la verdad del objeto concreto en cuanto totalidad, es decir, su ser. Consideremos ahora la más precisa descripción posible de un fenómeno que es dable efectuar por medios racionales. Teóricamente se puede describir completamente un fenómeno desde el punto de vista físico-matemático, estableciendo un sistema de ecuaciones diferenciales tal que cada ecuación contenga una variable principal ligada algebraicamente a todas las otras variables y exprese el comportamiento en el tiempo de una magnitud principal en función de todas las otras magnitudes. Pero, tal como dijimos, es más fácil desintegrar que integrar. No hay manera de integrar todas las ecuaciones diferenciales
que describen un fenómeno y reducirlas a una sola fórmula que permita acceder a una visión completa del mismo. Lo más que se logra es ordenar las ecuaciones en una estructura algebraica, que no es ni más ni menos que la forma abstracta de la estructura cultural del fenómeno, o sea, una estructura cultural o subestructura representativa del fenómeno, en la que las aserciones han sido reemplazadas por variables matemáticas y las premisas culturales preeminentes por ecuaciones diferenciales. El problema es que nadie puede contener en su estructura cultural una estructura matemática de infinitas ecuaciones diferenciales. Y este sistema se necesita para describir un solo fenómeno. Ni los más grandes matemáticos han logrado otra cosa que intuir, en raros y fugaces éxtasis, la representación de algunas estructuras matemáticas de menor complejidad a la que hemos considerado. Se comprueba así la impotencia de todo método racional como vía para conocer la realidad. Si no es posible aprender un fenómeno, ni aún transformado en una estructura matemática equivalente, ¿cuánto menos se logrará cuando se parte de unas pocas cualidades para reconstruir el objeto original? Pero, lo que es peor, el método analítico suele emplearse para algo más que para investigar fenómenos. En efecto, tal como lo denunciamos oportunamente, no se suele distinguir un hecho histórico de un hecho natural, y por lo tanto se pretende investigar al hecho histórico racionalmente, separando sus partes por análisis y luego sintetizando a piacere los sucesos pasados para presentar una trama intencionada, y a menudo falsa del hecho real. Y esta actitud es la mayor aberración. Ahora podemos entenderlo, puesto que el hecho histórico es también un hecho cultural, es decir, un objeto exterior esencialmente estructurado, contra el cual no es posible emplear las herramientas del análisis y de la síntesis para comprender su realidad. Todo objeto cultural es parte de la estructura cultural y, en un grado menor, también una estructura. No ocurre lo mismo con los objetos naturales, de los cuales se nos escapa su génesis y su proceso, y sobre los que muchas veces no resulta claro decidir si su forma está sostenida por una estructura u otro tipo de organización, o si, tal vez, su material no posee organización alguna. En tales objetos es posible aplicar con cierto éxito el método racional, tal como lo demuestra la ciencia empírica de Occidente, y extraer conocimiento. Pero un objeto cultural es esencialmente una estructura, y como tal, no admite en ningún caso la descomposición de su arquitectura. En una estructura, cada elemento es interdependiente con los otros miembros y con la totalidad. Por eso, no es posible, como sería la pretensión del análisis racional, considerar la parte separada del todo. Por el contrario, en la estructura, el todo condiciona la parte y determina su función. Un objeto cultural, en tanto que estructura, es una totalidad solamente aprehensible como tal. Pero tal aprehensión es perfectamente posible, a diferencia de lo que ocurre con la estructura físico-matemática de un fenómeno, porque todo objeto cultural procede de la estructura cultural, es decir, de la psique humana. Todo objeto cultural es, en este sentido, un proyecto matemático porque ha sido proyectado, ya estructurado en el mundo desde la estructura cultural y, al igual que ésta, construido con aserciones simples y compuestas, o sea, con principios matemáticos. Es así que los objetos culturales, si son reconocidos como tales en el mundo, pueden ser aprehendidos estructuralmente luego de su introyección. Pero si, por el contrario, se intenta descomponerlos analíticamente, solo se logrará destruir las estructuras y con ello ignorar definitivamente sus funciones. Ahora bien, un hecho histórico es, nociológicamente, un hecho cultural. El hecho cultural por excelencia.
Se puede considerar al hecho histórico como un hecho cultural pasado, protagonizado por los miembros de una comunidad. Involucra en su trama no solo al universo de objetos culturales exteriores, sino también al prójimo. El hecho histórico, en su carácter de hecho cultural, es, entonces, esencialmente estructural. Ya dijimos que el método analítico es insuficiente para aportar conocimiento cierto de un objeto cultural exterior por su condición de estructura y que el mismo debe ser aprehendido directamente en la estructura cultural, la cual es interior. Pertenece a la esfera psíquica. Esto quiere decir que, si bien la aprehensión se realiza con referencia al objeto cultural en sí, la estructura cultural aporta a la conciencia una imagen conformada con prescindencia material de la exterioridad del objeto. Un objeto así, aprehendido, es esencialmente estructural, por ser cultural, y de ningún modo ha sido dividido por la razón. Ocurre lo mismo con una estructura que se compone de una colección de objetos culturales exteriores, el hecho histórico, por ejemplo, en cuanto hecho cultural. Ante todo, veamos qué clase de estructura es el hecho cultural, estableciendo, para ello, una relación de analogía con la estructura cultural. Comencemos por denominar superestructura a la estructura del hecho cultural y consideremos que los elementos miembros de la misma consisten en objetos culturales exteriores. El prójimo, en ella, resulta efectivamente estructurado en calidad de objeto cultural exterior. La superestructura viene a ser así puramente fáctica y compuesta de objetos culturales que cumplen un rol equivalente al de las aserciones de la estructura cultural. Pero entre la estructura cultural y la superestructura del hecho cultural no hay oposición, sino integración. En efecto, hay dos motivos para ello. Por una parte, la superestructura sobrepasa la capacidad cognoscitiva del hombre en cuanto le incluye como miembro de su contexto, y, por otra, posee la suficiente potencia como para captar a la estructura cultural de cualquier individuo e integrarla en su propia existencia. En otras palabras, el hombre, si es protagonista inconsciente, actúa como objeto exterior participando del desenvolvimiento del hecho cultural. Pero, en cuanto intenta conocer y dirige su atención no a la estructura de los objetos culturales exteriores, sino a la superestructura del hecho, entonces la estructura cultural queda enfrentada a la superestructura, y la mayor potencia de ésta atrapa a aquella exteriorizándola también y convirtiéndola en sujeto activo de su drama. Es imposible, pues, conocer la forma verdadera de una superestructura, y no por limitaciones de la indagación racional precisamente. Pero la forma que soporta una superestructura es el hecho cultural propiamente dicho, al que, y esto lo afirmamos nuevamente, no será posible aprehender como objeto de conocimiento. Al hecho cultural no es posible aprehenderlo antes de ser aprehendido por él. No es posible tomarlo por objeto antes de que él nos incluya como sujetos de su drama. Por eso no tiene sentido distinguir temporalmente a los hechos culturales por el grado de potencia que poseen para actuar sobre nosotros y suponer que los hechos pasados, es decir, históricos, son pasivos y, por lo tanto, susceptibles de ser tomados como objetos de estudio o investigación. Todo hecho histórico es actual para quien fije su atención en él, o sea, para quien enfrente su estructura cultural a la superestructura del hecho. Hemos dicho que la superestructura del hecho histórico posee mayor potencia que la estructura cultural del observador y que por eso aquella es siempre actual para éste, atrapándole en calidad de sujeto de su drama. Se puede preguntar, entonces, ¿de dónde le viene a una organización externa del mundo esa potencia tremenda, capaz de integrar
al hombre en su propio proceso? De los arquetipos colectivos psicoideos. Respuesta que nos remite a las definiciones A, B y C, a las que ampliaremos luego de considerar los comentarios hechos hasta aquí. Sexto, hagamos un resumen, muy sintético, de las principales conclusiones aportadas por el comentario quinto. En el parágrafo cuarto, demostramos la manera arbitraria con que la historiografía moderna emplea el vocablo edad, al cual se lo ha vaciado de contenido para que sirva al solo efecto de señalar los intervalos de tiempo en que se divide la historia oficial. En el parágrafo quinto, declaramos la intención de restituir a edad su antiguo sentido y, para ello, adoptamos una actitud crítica hacia la mentalidad racionalista, culpable de la mayoría de los errores que se cometen cuando se intenta conocer la verdad de un hecho histórico. Comenzamos recordando que en la remota antigüedad, el concepto de edad no partía del hombre, sino de Dios. Pero enseguida aclaramos que los dioses antiguos, hoy recordados como mitos, son en realidad arquetipos exteriores, psicoideos, es decir, dominantes en ciertas épocas para actuar sobre los hombres y su medio ambiente. Luego postulamos 3 definiciones, A, B y C, de las cuales la primera decía: cualquier circunstancia histórica es la conjunción de la humanidad y ciertos arquetipos a los cuales ella se subordina, evolucionando hacia su concreción. Para comprender en toda su profundidad estas definiciones, decidimos demostrar que habitualmente se confunde el hecho histórico con el hecho natural, del cual el hombre es ajeno. No es posible, dijimos, tomar el hecho histórico como un mero hecho natural y hacerlo objeto de investigación. ¿Por qué? Porque el hecho histórico incluye al hombre en su forma como soporte concreto y no solo le impide ser ajeno, como respecto al hecho natural, sino que se manifiesta siempre actual para su atención, independientemente del tiempo cronológico en que tal hecho haya ocurrido. Dijimos entonces que la clave de este comportamiento estaba en que el hecho histórico era, o había sido, un hecho natural, y definimos a la cultura como un mundo intermediario entre el yo y el mundo exterior. Pero la cultura es un mundo interior, propio de la esfera psíquica, y su naturaleza es estructural, por lo que la denominamos estructura cultural.